Hoy decidimos alejarnos un poco de casa y cruzar la bahía para llegarnos hasta la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, donde se está celebrando la 31ª Feria Internacional del Libro en La Habana. A pesar de que luego de la pandemia del COVID-19 y de este famoso reordenamiento que hubo en Cuba, la feria nunca ha sido la misma, ya que los precios aumentan cada año más. Aún así, me gusta seguir viniendo, ya que es un evento al que asisto desde niña. Pero debo decir que jamás pensé encontrarme con esto. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy decidimos venir acá al Morro Cabaña, a la Feria Internacional del Libro que se celebra en La Habana cada año. Vamos a estar caminando por acá y vamos a estar viendo qué nos encontramos en cuanto a ofertas y precios. ¿Qué quieren saber primero? ¿Empezamos por los libros o empezamos por la comida? Vamos a empezar por los libros porque, al fin y al cabo, a eso vinimos, ¿no? Lo primero que me encuentro cuando llego y de lo cual me sorprendo muchísimo es que no hay cola para comprar las entradas, cosa que nunca antes había visto en ninguna feria del libro porque siempre, y digo siempre, se han hecho colas inmensas para comprar las entradas. Esta vez no, aquí están las entradas, las tengo en mi mano, tienen un valor de 15 pesos moneda nacional y bueno, simplemente procedemos a entrar así, sin mucho más. ¿Qué precio? 1000. ¿Le damos bueno? ¿Le damos bueno? ¿Qué precio tienen las agenditas? Las fueron 1200. 1200. Sí. ¿Estas? ¿Y los libritos igual? No. Estos libros son realmente rompecabezas. Ah, son rompecabezas. ¿El libro? ¿Y eso cómo son? 800. 800. Ah, ¿cómo son los mini libros? 800. Buenas tardes, Chulo, bienvenidos. como hay. Reciben sus mini libros. Los precios están exorbitantes, pero la explicación a esto es sencilla. Los libros están en dólares y los dólares los están tomando a valor de 160 pesos moneda nacional, que es como está en el mercado informal. La pregunta exacta es, ¿qué persona, qué cubano que cobra 3.000 pesos al mes puede venir aquí a comprarle un libro a su hijo? ¿Qué cosa qué? La antología, a ver en cuánto sería. Bueno, 25. $25. Sí. 4.000. Es lo mismo en todos lados, es el mismo. ¿Qué precio tiene este libro, ma? Este es de 3000. 3.000. 3.200. Este libro de Padre Rico, Padre Pobre me lo han recomendado muchísimo, muchísimo. Aquí lo vieron que está en 3.200 pesos el libro. Caballero, qué insulto, o sea, qué insulto. ¿Quién puede venir aquí? ¿Quién puede venir aquí? Un extranjero, una persona que tenga familia afuera, una persona con dinero, con negocio. La cabeza, ten cuidado. ¿Quién puede venir aquí? ¿Qué padre que trabaje puede traer a su hijo aquí para comprarle algo? Fatal, fatal. Sin palabras, la verdad. La literatura de terror, me encanta, la amo, la adoro. Ahora, 4.000 pesos por un libro, no me parece, señora, de verdad que no. Es demasiado, ¿es qué? ¿Para allá? Es demasiado realmente, por mucho que me guste leer, por mucho que me guste esa literatura, 4.000 pesos un libro, demasiado. Incluso para mí, demasiado. Vamos a preguntar a cómo son los libros de Harry Potter, señora. Gracias. ¿Los de Harry Potter cómo son, mamita? 4000. 4250. Qué fuerte. Por ahí también pregunté uno de otra cosa, igual era 4.000. Gracias. Precios exorbitantes, precios de locura, realmente. Yo creo que yo he venido a esta feria para irme insultada. Precios de locura, cosas nunca vistas acá. Es cierto que cada año que pasa los precios suben más acá en Cuba, no solamente en la Feria del Libro, sino en todo. Pero señores, precios exorbitantes. Una persona que trabaja, que cobra 3.000 pesos al mes, no puede venir a esta Feria del Libro a hacer nada. Y ustedes dirán, Olivia, pero se ven bastantes personas en la Feria del Libro. Sí, pero primeramente, no como otros años. Otros años esto ha estado aquí que no se ha podido ni caminar, sobre todo el primer día, que hoy es el primer día de la feria. Otros años aquí no se podía ni caminar, hoy está, miren esto.
prácticamente vacío. Y sí, hay personas, pero estoy completamente segura, le pongo el puño, que la mayoría de las personas que están aquí no son personas que tienen un trabajo normal, un trabajo en el que cobran 4.000 y 5.000 pesos al mes. La mayoría de las personas que están aquí es porque tienen un familiar afuera que le manda dinero, es porque viajan, es porque tienen negocios, es porque tienen posibilidad de hacerlo. Pero completamente segura que el cubano de a pie, que trabaja, que depende de su trabajo, no puede venir aquí a comprar absolutamente nada, ni para sus niños, ni para nadie. Y no creo que podamos esperar mucho más de esta feria del libro. Hemos recorrido ya gran parte del lugar y solo nos hemos encontrado con precios locos. Diccionarios que son de gran utilidad para un niño en la escuela están en 1.600 pesos. Libros para los niños, tanto para leer, colorear, armar rompecabezas, varían desde los 800 hasta los 1.000, 1.500 y 2.000 pesos. Una simple tijera en 500 pesos, así como utensilios para la escuela varían desde los 350 pesos, 500 pesos, 1.000 pesos. Resumiendo, esto es una feria del libro en Cuba, en La Habana, pero no es para los cubanos, al menos para los cubanos de a pie, no. Pero vamos a hablar un poco también de la parte gastronómica. ¿Qué ofrece la Feria del Libro para que sus visitantes coman? Este mismo pan, miren este pan, o sea, este pan, 350 pesos, ya solamente compro 2 panes y son 700 pesos. Más lechuga que pan. Si los libros eran solo para personas pudientes y con dinero, las ofertas gastronómicas son para millonarios. Estamos hablando desde un simple pan como el que vieron, 350 pesos, un refresco 200 pesos, una malta 250 pesos. Precios exuberantes que estoy completamente segura que la mayoría del cubano no puede pagar. Compramos este libro para mi sobrino porque cumple año mañana. Es un libro de rompecabezas. No se crean que son muchos, son como 3 o 4 rompecabezas. Y entonces la última página dice que tiene una pizarrita mágica para colorear. Supongo que se coloree y se pueda borrar el color, no sé, dice pizarra mágica. En fin, este librito, 1.000 pesos. La Feria del Libro superó mis expectativas con creces, desgraciadamente no para bien. Estamos hablando de que pensé encontrarme una feria encarecida, sí, porque sabemos que todo acá en Cuba ha subido muchísimo, pero jamás estos precios de locura, jamás estos precios exorbitantes que la mayoría del cubano no puede permitirse. En lo particular vine aquí a grabarles para ustedes y a ver también, por supuesto, si encontraba algún libro de mi agrado, ya que también me gusta leer. Pero por lo que veo, me voy solo con el video. Bueno, nada, perdón la calidad de imagen, pero tuve que cambiar el teléfono porque grababa cuando mi esposa y nos quedamos sin carga. Creo que lo único que compramos fueron los 2 panes y los 2 refrescos y el librito para mi sobrino. Y ahí fueron, me dijiste, 2.100 pesos, ¿no? Ya, solamente en esas cositas fueron 2.100 pesos. En un librito, 2 panes y 2 refrescos. No pienso comprar más nada, no pienso venir aquí a arruinarme, económicamente hablando. Así que creo que con la misma me voy. Definitivamente, Cuba se deteriora más cada día, mes y año que pasa. Eventos tan especiales y tradicionales como la Feria del Libro, desgraciadamente no están exentos de esto. Recuerdo cómo años atrás veníamos aquí y casi no se podía caminar de la cantidad de personas que habían. Los niños corriendo y locos de contento con las cosas que le compraban. Hoy los padres ni siquiera corren el riesgo de traerlos, porque saben que su salario no les alcanza ni para comprarle un libro a sus hijos. Es triste ver cómo un pueblo entero se apaga. Es triste ver cómo aparentamos algo que no somos, cómo ya no hay ilusión por nada. Cómo solo nos han limitado a buscar el alimento para sobrevivir y nada más. Y no es que pidamos lujos, pero el ser humano tiene derecho a la recreación, al esparcimiento, a con su trabajo y con lo que gana
poder venir a lugares como estos a disfrutar en familia, pero el pueblo cubano no. Ya ese derecho nos lo arrebataron hace mucho tiempo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que se suscriban, que me dejen su like, su comentario y todo eso, que me ayudan un montón, que compartan el video también sobre todo. El video tuvo sus pequeños contratiempos porque no era lo que yo esperaba realmente, pero bueno, salió y eso es lo más importante. Así que les mando un besote enorme para todos, los quiero muchísimo y hasta un próximo video. Chao.